¿Cuántas víctimas, ciudadanos ordinarios que transitan por estas carreteras también llegan a ser víctimas de la violencia, de la delincuencia y de la inseguridad en estas carreteras? Le agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, que nos acompaña esta tarde para poder adentrarnos en el tema. César, qué gusto saludarte, bienvenido. Al contrario, el gusto es todo mío en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, dime una cosa, César, si pudiéramos hacer una radiografía de las carreteras de nuestro país, ¿cuáles podríamos decir que son las más peligrosas a nivel nacional? Mira, incluso yo escribí una columna en donde hago mención de algunas de las carreteras en donde existe clara tendencia a que se ha incrementado el robo parcial a los transuentes, ¿no? Y en este caso, por supuesto, que hay algunas 3 o 4 que son las que han tenido un mayor índice y que tiene que ver en una responsabilidad compartida entre la autoridad federal y la autoridad estatal. Incluso por ahí hay alguna que es la caseta de cobro del orden municipal. Entonces, la falta de coordinación entre las autoridades hace que veamos estos fenómenos que se repiten en diferentes estados de la República. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las causas que están detrás de estos índices de inseguridad en las carreteras del país? Hace un momento platicábamos con la audiencia 3.441 casos de robo a transportista. Ya no estamos hablando realmente ni siquiera de esos robos que sufren de pronto los vacacionistas o la gente que transita por estas carreteras, pero sí vemos un aumento considerable en este tipo de delitos. ¿Cuáles son las causas detrás? De la falta de coordinación entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Recordemos que el crimen organizado o los criminales regionales, lo primero que hacen es, ellos sí hacen diferentes estrategias respecto al tipo de delitos que van a cometer. Y por supuesto que checan cuáles son los tramos en donde podría ser mucho más factible que pudieran llevarlo a cabo. Hemos visto cómo de forma reiterada la reincidencia en cuanto al robo a los transportistas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el grado de impunidad que se tiene es demasiado elevado. Y tratan de hacerlo en esos tramos en donde la federación no tiene coordinación con estas autoridades locales y municipales para ellos de alguna forma tener la factibilidad de poder seguir realizando estos robos con la mayor impunidad, porque toda vez que ellos saben tener control muchas veces sobre estas autoridades municipales o en estos tramos estatales, es donde hemos visto que se ha elevado este delito como tal. Sí, y que vemos de pronto y nos topamos con casos como el de Aguililla, en donde de pronto el crimen organizado genera bloqueos, genera retenes, en donde ellos mismos son los que se encargan de cuestionar a la gente que circula por estos tramos, pero tampoco vemos mucha actividad. Bien dices, a ver, es una falta de coordinación, sí, pero tampoco vemos mucha actividad por parte de las autoridades federales que se tendrían que estar encargando de tramos muy concretos, de tramos de carácter federal y que anteriormente este papel lo fungía, y si me equivoco, corrígeme, anteriormente lo fungía la Policía Federal de Caminos. Sí, lo que pasa es que incluso cuando se encontraba la Policía Federal de Caminos, todo tiene que ver con esos convenios, en donde no se tienen las atribuciones por parte de la Federación, son las autoridades estatales y municipales. Y es lo que yo te decía, tiene que ver con el ámbito de sus atribuciones. Hay muchos tramos carreteros que no son del orden federal, sino que son del orden estatal, y muchos también son incluso del orden municipal. Hay muchos lugares en la República en donde las casetas, si tú las quieres utilizar, por ejemplo, el TAC, no sirve. ¿Por qué? Porque el pago tiene que ser municipal. Entonces, incluso la seguridad que se brinda también es por parte de los municipios. Pero aquí, por ejemplo, ahorita que comentaba lo de Aguililla, Michoacán, la misma Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno Federal manifestó el despliegue de más de 1,000 elementos militares de la Policía Militar y de la Guardia Nacional que van al estado de Michoacán, en específico a Aguililla, para retomar el control, como bien lo manifiestas, ¿no? Por esa queja que existe al artículo 11 constitucional que tiene que ver con la libertad de tránsito, y para que no veamos que suceda como lo que sucedió en Zacatecas, en donde una doctora fallece porque no se detuvo ante un retén que los grupos criminales establecieron de forma ilegal y que accionaron las armas de fuego y lamentablemente perdió la vida esta persona. Pero por otro lado, también tenemos casos como el de Nuevo Laredo en Tamaulipas. Y que, a ver, también hay que decirlo, César, no es un asunto nuevo el tema de las desapariciones en esta carretera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero hasta el momento nadie ha logrado ponerle orden.
No, y lo seguiremos viendo porque falta la coordinación, que es lo que yo te decía. Recordamos que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ni siquiera existe policía municipal, porque el municipio renunció a la responsabilidad que tiene y se la dejó al gobierno del estado. Y a su vez el gobierno del estado, en vez de implementar todos estos actos de coordinación con la Guardia Nacional o con el Ejército o con la Marina, le deja única y exclusivamente la responsabilidad del tramo. Y recordemos que parte del tramo sí es federal, pero otra parte del tramo incluso es única y exclusivamente del orden estatal. Y ese es el problema, la falta de coordinación que existe entre las autoridades locales y las autoridades federales. Y ambos echan la bolita cuando la responsabilidad tiene que ser compartida. Y estos tramos carreteros, en donde sea del ámbito federal, entonces será el área encargada de la Guardia Nacional quien se encargue de verificar la seguridad de las personas que lo utilizan, pero recordemos que cuando entran los tramos estatales ya no pueden ellos participar y es donde vienen los conflictos de competencia, ¿no? Entonces, la falta de coordinación es lo que nos da como resultado que veamos todo este tipo de situaciones penosas y que si no hay coordinación entre los municipios, los gobiernos de los estados y la federación, lo seguiremos viendo durante los próximos años. Y que finalmente todo se centra en esta parte. Ahora, dime una cosa, me llamaba mucho la atención que de pronto vemos este número de carpetas de investigación que se van registrando año tras año, pero pues también es distinta de pronto la percepción que tiene la gente. La encuesta nacional de seguridad pública urbana menciona que ha mejorado la percepción por parte de la gente en este asunto, de qué tan seguro se siente al momento de transitar por las carreteras de nuestro país. ¿Qué lectura le das a este asunto? Tenemos que recordar que es lógico que haya una baja en el número de carpetas. En primer lugar, porque muchas de ellas no se denuncian, como lo tenemos registrado en los últimos 20 años en este país. De cada 200 delitos, por lo menos nada más la mitad se denuncian. Y aquí, por supuesto, que el hecho de que hemos estado en pandemia, ¿no?, a nivel mundial, por supuesto que hace que el uso de las carreteras en el país haya sido muchísimo menor. Pero también inhibe el hecho de que los grupos criminales estén en la calle. Entonces, sí es cierto que ha habido una baja, eso no lo podemos negar, pero tenemos que checar cuáles son las características que dieron que se pudiera llevar abajo todo el número de delitos que se estuvieron llevando a cabo. Y, por ejemplo, incluso ahorita los tramos carreteros que están mostrando en las imágenes. Muchos de esos tramos carreteros son del orden federal, pero hay tramos que son del orden estatal. Y ahí es donde entra la confusión de las personas, pero que los grupos criminales sí están muy atentos para ellos poder aprovechar esa falta de coordinación entre las autoridades. Y como me he cansado de repetirlo, mientras no exista mayor coordinación entre las autoridades estatales, municipales y federales, el crimen organizado seguirá con estos avances en cuanto al alto índice de criminalidad. Y es cuestión de que nos dejemos de levantar la bolita. Es una responsabilidad compartida de los tres órganos de gobierno. Y que sería entonces la única forma de verdaderamente mitigar estos riesgos que se llegan a sufrir en las carreteras del país y que ponen en jaque a todo el que circula por estos puntos rojos, por estos lugares de riesgo. César, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, Magda, como siempre, un placer a ti, saludarte y a todo tu auditorio. Que tengan buena tarde. Que tengas una excelente tarde.